Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas los que están hoy presentes. Bueno, mi nombre es Mariana Giorgetti de Fundación Coepio. Estamos aquí para compartir la segunda videoclase del curso sobre nociones y sobre perspectiva de género y prevención de la violencia de género, el cual es organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Alianza Global del Ombudsperson Local y por el Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Bueno, todas las dudas y consultas las pueden ir planteando a través de la ventana preguntas y respuestas que se encuentra en el Zoom, para que de esa manera nos queden ordenadas las preguntas de manera cronológica, y también para aquellas personas que están participando mediante el Facebook Live, pueden hacer las preguntas en el mismo Facebook como comentario y las rescataremos y se las transmitiremos a las docentes de hoy, que son María Elena Nadeo, quien va a continuar con parte del contenido de la clase pasada, y con Sonia Santor. Así que bueno, muchas gracias y le transmitimos la palabra a María Elena. María Elena, no, tenés el micrófono cerrado. Me pasó lo mismo el otro día. Bueno, les decía que buenas tardes a todas y todos. Encantada de estar nuevamente en contacto con ustedes, con Río Cuarto y con toda América Latina prácticamente, ¿no? La verdad que es muy emocionante cuando saludan las personas que mandan sus saludos desde todo el país, desde la Argentina, pero también desde varios lugares de América Latina. La verdad que nos conmueve mucho y habla de la importancia que tiene este tema, la temática de género y prevención de las violencias en esta época tan intensa, tan difícil y a la vez tan esperanzada que tenemos en poder contribuir a la erradicación justamente de todo tipo de violencia. Bueno, en el encuentro pasado nosotros hablamos de algunas nociones del campo teórico, vimos el origen de la subordinación de género en la distribución desigual del poder en una sociedad, en una cultura, un proceso histórico que ubicó a las mujeres, que nos ubicó a las mujeres en un lugar de inferioridad política, social, económica, el lugar de lo privado, el lugar de la reproducción y de la sexualidad, mientras que el universo masculino fue ubicado en el lugar de lo público, de lo político, del poder, y de la construcción de ciudadanía. Precisamente este concepto de ciudadanía trabajamos cómo la legislación moderna, el constitucionalismo moderno, se basó en un contrato social, el contrato social de Rousseau, que fue modelo para las revoluciones americanas, latinoamericanas también, la de Estados Unidos, la Revolución Francesa, pero que excluía a las grandes mayorías de mujeres, pero no solamente mujeres, una ciudadanía excluyente de los pobres, porque en muchos lugares durante mucho tiempo solo votaban los propietarios, pero además los blancos, porque eran los blancos los que tenían el poder, y allí incorporamos una noción que también es muy importante en nuestra América, que es la noción de la opresión racial, de la opresión étnica. Además de la opresión de género, la opresión de clase social, o sea, de las condiciones sociales y económicas, y la condición étnica. En América Latina, en particular, el tema de la raza fue un componente principal en el esquema de dominación colonial y que también utilizó a las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres indígenas, como parte de digamos, la manipulación y la utilización sexual del conquistador blanco, ¿no? La utilización sexual y con fines colonizadores reproductivos, como en todo proceso de conquista, como en todo proceso de expansión colonial, las mujeres también sufren doblemente por su condición de oprimidas, pero además, o sea, de integrantes de la colonia,
pero al mismo tiempo por su condición de mujer. Bueno, vimos todo esto, empezamos a ver en qué consiste, digamos, vimos la opresión de las mujeres, vimos las distintas etapas en las cuales empieza la lucha, las 4 olas, ¿no es cierto? Las 4 olas, las oleadas del movimiento de mujeres que confluyen en una cantidad importante de reclamos y en una cantidad importante de reivindicaciones. Y vimos también cómo la violencia simbólica, la violencia psicológica, es definida por Rita Segato, siguiendo a esta autora, pero con la cual coinciden muchas teorías, muchas especialistas, es vista como la herramienta que mantiene unido el sistema de dominación. Ahí vamos a revisar, entonces vamos a partir de ahí, si Mariano es tan amable y abre la pantalla, abre el PowerPoint, vamos a retomar esos conceptos del libro de Rita Segato, está tomado esto, estructuras fundamentales de la violencia, en particular un capítulo que es la argamasa que une las estructuras de dominación, es la violencia psicológica, la violencia moral, la violencia simbólica, esa violencia que nos sujeta a los roles tradicionales. Es la violencia que nos sujeta a la deprivación de derechos, ¿no? Ella dice la violencia moral es el más eficiente de los mecanismos de control social y de reproducción de las desigualdades. Este tema, yo que soy profesora de historia, acá debe haber muchos docentes mirándome y escuchándonos. En la Edad Media eran los órdenes, ¿no? Los que siembran, los que rezan y los que batallan, los 3 órdenes, y de ahí no se podía salir. Después con la edad moderna y la edad contemporánea la movilidad social es mayor, pero de todas maneras hay un encasillamiento de los roles que le corresponden a las mujeres, que le corresponden a los trabajadores o trabajadoras, que le corresponden a los niños y las niñas. Bueno, ese sujetamiento a los roles tradicionales, a la heterosexualidad obligatoria, esa normativa que vimos, esa tradición de la sexualidad binaria, ¿no? Los sistemas binarios del sexo, género, bueno, todo ello se sostiene por múltiples violencias, por las violencias del día a día, por los mensajes también de la cultura, que no llegan a ser violentos, pero que van constituyendo un entramado que finalmente concluye en una forma de opresión, ¿no? Entonces, dice así, la coacción de orden psicológico se constituye en el horizonte constante de las escenas cotidianas de sociabilidad y es la principal forma de control y de opresión en todos los casos de dominación. Por su sutileza, su carácter difuso y su omnipresencia, su eficacia es máxima en el control de las categorías sociales subordinadas. Los varones no lloran, por ejemplo, esa consigna que se trabaja mucho ahora revisando los estereotipos de género, este disciplinamiento de los niños y las niñas a tener determinadas conductas, no corren, las niñas no corren, las niñas no agreden, los varones no lloran, los varones están habilitados para golpear, y son más varones si pueden mostrar su hombría de manera agresiva. Esos mandatos, esos estereotipos, esos mensajes de la cultura son, digamos, constituyen en realidad una forma de coacción de orden psicológico, porque se convierten en un mecanismo de opresión. A esto se refiere Rita Segato cuando habla de la violencia psicológica, la violencia simbólica. En el universo de las relaciones de género, la violencia psicológica es la forma de violencia más maquinal, rutinaria e irreflexiva, y sin embargo constituye el método más eficiente de subordinación e intimidación.
Esto pasa mucho, yo lo veo mucho reiterado en las chicas de los sectores populares, en las chicas y los chicos de los sectores populares, ¿no? Esta reproducción de los roles tradicionales, esta dependencia, esta subordinación de las chicas con respecto a sus novios, con respecto a los varones, lo vemos. Me parece que son temas que hay que detectarlos tempranamente para justamente poder trabajarlos. Y por eso es tan importante el rol de la educación sexual integral, el rol de los talleres de deconstrucción de estos mecanismos de género. Vamos a la otra filmina, por favor. Bueno, siguiéndola, Rita Segato, entonces, en esta definición, argamasa es el sustento, ¿no? Argamasa es la herramienta que sostiene la estructura de dominación. Ella dice la eficiencia de la violencia psicológica en la reproducción de la desigualdad de género resulta de 3 aspectos que la caracterizan: su diseminación masiva en la sociedad, que garantiza su naturalización como parte de comportamientos considerados normales y banales. Este tema de que durante generaciones las mujeres cruzamos la calle para evitar una agresión, una grosería, un piropo, un llamado piropo, pero en realidad es una expresión de violencia de género. Esta práctica, por ejemplo, constituye la naturalización de uno de los fenómenos más generalizados de violencia simbólica, que es el acoso callejero. Es simbólica cuando es verbal, ¿no? Puede llegar a haber avances de otro tipo, pero en la vida cotidiana esto afectó la vida de las mujeres y de las chicas en general, digamos, yo creo que en un 100%. Y estaba profundamente arraigado. La verdad que es el feminismo el que empieza a cuestionar este tema, y en los últimos años, es un tema de los últimos 10 años. En segundo lugar, su arraigo en valores morales, religiosos y familiares, lo que permite su justificación. El otro día me preguntaban, ¿no?, el tema del papel de las iglesias, básicamente las que tienen origen judeo-cristiano, ¿no? Y hoy hay una remake, porque después en la Iglesia Católica, no sé tanto en la Iglesia judía, pero en la Iglesia Católica hubo todo un movimiento de revisión de prácticas, sectores, incluso clericales, que empezaron a cuestionar ciertas prácticas tradicionalistas. En cambio, actualmente hay una corriente de la Iglesia evangélica que vuelve a afirmar aspectos sumamente contrarios a toda la visión de la igualdad de género. Ellos vuelven a plantear el tema de los encasillamientos, la mujer, el rol materno, un rol descarnado, absolutamente ajeno a cualquier ejercicio placentero de la sexualidad, los mandatos tradicionales de sumisión, de subordinación del ama de casa, de soportar este mensaje histórico de las religiones, que las mujeres teníamos que soportar un matrimonio violento, un matrimonio infeliz, en función de respetar el mandato sacramental. Bueno, esto ahora se vuelve a revivir con ciertos sectores fundamentalistas del clero en sus distintas expresiones, y que está generando mucha preocupación en distintos lugares de América Latina, en Brasil fundamentalmente. Ustedes vieron que hay una ministra de Igualdad, no sé si sigue estando todavía, la miro a Sonia yo por la computadora, creo que sí, que sigue estando esta ministra, que vuelve a plantear el color celeste para los varones y el color rosa para las nenas, que vuelve a plantear que la teoría de los géneros es una teoría peligrosa, subversiva, porque en realidad... Creo que renunció, María Elena. Renunció, bueno, menos mal, porque la verdad que fue un pésimo avance del fundamentalismo misógino y machista tener
además una mujer, ¿no? Porque también las mujeres a veces somos voceras del patriarcado, porque estamos atravesadas también por el patriarcado. Bueno, así que el arraigo en valores morales, religiosos y familiares, dijimos, y la falta de nombres u otra forma de designación e identificación de la conducta, que resulta en la casi imposibilidad de señalarla y denunciarla, e impide así a sus víctimas a defenderse y buscar ayuda. Bueno, esto está escrito hace unos años, ahora tenemos en realidad muchas más identificaciones, ¿no? Está tipificada, las distintas formas de violencia hoy están tipificadas, el acoso callejero está también condenado, empieza a ser condenado en los códigos contravencionales de muchos lugares de la Argentina, seguro, no sé, en Latinoamérica creo que también, en España también. Así que hoy tenemos más herramientas para identificar las situaciones de violencia. Entonces, para concluir esta parte, digamos, que tendríamos que referenciar con los aspectos más teóricos del concepto de subordinación de género, patriarcado, y la subordinación de género como origen de la violencia de género, podemos decir entonces que hay una estructura social atravesada por distintas variables de opresión, la opresión social, la opresión étnica y la opresión de género, que nos encasillan y generan múltiples sufrimientos, múltiples daños y carencias en nuestra vida social. La opresión de género afecta fundamentalmente a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, contra esto luchamos, bueno, las 4 olas del feminismo, y tenemos algunos logros, porque contra este sistema de dominación hemos avanzado mucho. En la siguiente filmina, creo que vamos a ver, vamos a la otra, ahí está. Los avances por la igualdad. ¿Se acuerdan que hablamos de Olympia de Gouges? Olympia de Gouges, esa revolucionaria francesa que en la Asamblea de Francia de la Revolución planteó votar una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Bueno, desde aquel momento en adelante, varias generaciones de feministas lucharon por el sufragio, por la igualdad, y llegamos en 1945, en realidad, a la creación de las Naciones Unidas. Ese es un momento importante, la conformación de las Naciones Unidas, 1945. En 1948 se vota la Declaración de Derechos Humanos. Casi esa Declaración de los Derechos Humanos tiene el nombre de Declaración de los Derechos del Hombre. Y fue gracias a la presencia de unas pocas delegadas mujeres que se logra Eleanor Roosevelt, una mujer feminista, de esa época además, ¿no? Una demócrata, es la que logra cambiar el término hombre por derechos humanos de todas las personas. Es un momento bisagra, digamos. Y 20, 30 años después, ¿no? De 1948, en 1979 se vota la CEDAW, la Convención para la no discriminación contra la mujer. CEDAW es la sigla en inglés, Convención para la eliminación de la discriminación against women, o sea, contra la mujer, o contra las mujeres. 1979. Bueno, en Argentina nosotros en ese momento estábamos en la dictadura militar, así que no la pudimos celebrar mucho, vienen después, viene con la democracia, con la recuperación de la democracia en el gobierno de Alfonsín, se votan las leyes de divorcio vincular y de patria potestad compartida. Yo les decía a la clase anterior que es quizá el momento, con la patria potestad compartida, donde alcanzamos la igualdad civil, las mujeres. 1987, fíjense. Paralelamente, en Argentina empieza a darse un fenómeno muy interesante,
que son los Encuentros Nacionales de Mujeres. Es el único país que tiene cada año un encuentro nacional de mujeres donde bueno, nos encontramos mujeres de todos los sectores, de todas las procedencias, de todas las identidades, para actualizar el estado de los derechos y proponer nuevas iniciativas. Vamos a la otra filmina, por favor. En este recorrido, bueno, Naciones Unidas también instituye un día muy importante, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que es el 25 de noviembre, en homenaje a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas de la República Dominicana, hermanas que lucharon contra la dictadura de Trujillo, un dictador de aquel tiempo, como recorrieron las dictaduras en Latinoamérica, fue ese periodo, en los 60 aproximadamente, en 1960, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por un grupo paramilitar, cuando salían de una prisión a la cual fueron a visitar a presos políticos, a sus parejas, a sus novios, a sus amigos. Ellas son emboscadas en la salida y son asesinadas. Así que fíjense que el origen del gran día de lucha contra la violencia hacia las mujeres es violencia institucional, no es violencia doméstica, es violencia institucional, o sea que la violencia digamos, tiene múltiples formas. Sigamos adelante, por favor. Bueno, y entonces en este recorrido y producto de las luchas del movimiento de mujeres, de los distintos colectivos de la diversidad sexual, de los organismos de derechos humanos, vamos logrando en Naciones Unidas, pero también en nuestros territorios, en nuestras patrias, vamos logrando avances importantes. En 1966 Naciones Unidas vota el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. El Pacto de Derechos Económicos y Sociales es muy importante, son los DESC, ¿no? Los llamados DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son justamente el marco jurídico para luchar contra la opresión de tipo social, y contra la discriminación de los sectores populares. En 1979 la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ahora vamos a hablar un ratito más de ella. Acá simplemente tenemos una enumeración de los grandes aportes de las Naciones Unidas para democratizar la vida familiar, social y los derechos de los grupos oprimidos. 10 años después, la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo sigo mucho a una jurista argentina que se llama Nelly Mingersky, que es nuestra mentora, nuestra maestra, desde hace muchos años, y ella dice, y lo decía desde hace 30 años, lo viene diciendo, que estos dos tratados internacionales son los que generan el nuevo derecho de familia, y son los tratados sobre los cuales nos tenemos que apoyar para trabajar y pensar nuestras intervenciones en la vida de los niños, en la vida de las mujeres, en la vida de las nuevas organizaciones familiares. La Convención de los Derechos del Niño también democratiza la vida familiar porque empodera a los chicos, señala claramente que los chicos tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a expresar sus ideas, a asociarse, a organizarse en centros de estudiantes, a tener incluso hasta sus propias creencias religiosas, fíjense. Bueno, y la CEDAW no hablaba mucho, fíjense que es 1979, no hablaba mucho de violencia, por eso fue preciso discutir una herramienta más específica, y lo hace la región latinoamericana. Se vota en Brasil, en Belém do Pará, en 1994, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
esta es una herramienta muy importante porque definió por primera vez violencia de género, toda agresión, ahora lo vamos a ver, toda agresión de cualquier tipo en razón hacia las mujeres, y establece una serie de obligaciones para los estados parte. Al año siguiente se reúne en Naciones Unidas en China, en Beijing, la cuarta conferencia sobre la mujer, y se vota la plataforma de acción. Esta plataforma de acción cumplió 25 años. Todavía está incumplida en algunos de sus artículos. No hubo una quinta conferencia. Lo que hay son actualizaciones, hay evaluaciones, porque esta plataforma de acción plantea prácticamente todo un plan de igualdad, todo un plan de acceso a los derechos de las mujeres y de las niñas, en cuanto a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la elección de la maternidad, el derecho a vivir una vida libre de violencias, el derecho a la igualdad, bueno, a la educación, a la vivienda, el derecho a la tierra, etcétera, etcétera. Y compromete a los estados. Así que esta plataforma hay que revisarla, hay que volver a incluirla en las normativas nacionales. Cuando trabajamos políticas públicas, volvamos a revisar Beijing y vamos a ver que todavía hay temas pendientes, todo el tema de la política de cuidados, la crianza compartida de los hijos, etc. Y bueno, y en el 2006 se votan, se reúne por un lado una serie de expertos convocados por Naciones Unidas, se reúne en Yogyakarta, que es Indonesia, y allí escriben y aprueban los principios sobre los derechos del colectivo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, digamos, reconociendo las distintas identidades de género, reconociendo el derecho a ser llamado en la forma en que la autopercepción lo indica, sin mayor trámite judicial. Para los mayores de 18 años, ¿no? Así que es y en base a esta declaración, los principios de Yogyakarta, es que se vota después, en el 2009 me parece, o 2012, la Ley de Identidad de Género en Argentina, una de las leyes precursoras. Y por último, la última gran convención es la Convención para las Personas con Discapacidad, que es también otro sector que sufre opresiones por el no reconocimiento de sus derechos, el no reconocimiento de que personas con capacidades diferentes o personas que no tienen las mismas habilidades que otros para desenvolverse o que están deprivados de algunas de las habilidades, sean mentales o motrices, no pueden acceder al conjunto de sus derechos. Así que esta es una última convención que entonces hay que tener en cuenta. Vamos a la otra filmina. O sea, estas son las normativas internacionales. Repasando entonces, para nuestro curso, tenemos la CEDAW en 1979, la Convención de los Derechos del Niño en 1989, y la Convención Interamericana de Belén do Pará, en 1994. Con estos tres textos se constituye, digamos, todo el ideario y toda la normativa, en realidad, de respaldo para prevenir las violencias y para generar organizaciones familiares modernas, basadas en el respeto y basadas en los derechos humanos. Adelante. Bueno, la CEDAW estableció que la expresión, este tratado, esta convención internacional, es contra la discriminación hacia la mujer, ¿no? Dice, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. O sea, la CEDAW tiene unos 30 artículos donde establece que deben derogarse todas las disposiciones que discriminan a la mujer, que la colocan en un grado de desigualdad con respecto a los varones. Por ejemplo, en el tema del matrimonio y de la crianza de los hijos, establece claramente la igualdad jurídica de varones y mujeres para disponer de las propiedades, del patrimonio y para organizar la vida familiar. Por eso es que de la CEDAW se desprende nuestra ley de patria potestad compartida y también de divorcio vincular, porque justamente el tema de organizar, digamos, que las familias se organicen en base al reconocimiento de los derechos y de la igualdad de las partes, trae como consecuencia, cuando el vínculo está viciado por inconductas o por la falta de voluntad de las partes, tienen derecho a rescindir. O sea, es una decisión, es una libre decisión, el contrato civil, digamos, que se establece en una pareja. Y esto también tiene de fondo el ideario de los derechos humanos. Nosotras, las que somos mayores de edad, recordamos, la lucha por el divorcio civil fue una lucha similar a la que hoy se está llevando por aborto legal. Fue impresionante. Y se planteaba en aquel tiempo que iba a haber, que se iba a disolver la familia, que todo el mundo se iba a divorciar, que no iba a haber más casamientos. Y la verdad que la vida demostró por el contrario, que hubo más casamientos porque había un montón de parejas en situación irregular, separadas de hecho y unidas o juntadas, como se decía en aquella época, y entonces al divorciarse pudieron legalizar los nuevos matrimonios, así que hubo más matrimonios civiles en aquella época contra la predicción de los fundamentalismos clericales. Así que ahí hubo un gran avance muy importante. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Bueno, Belén do Pará tiene como gran aporte que define la violencia contra la mujer. Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género. Acá es muy interesante porque supera la definición de sexo, ¿no? Por eso también se puede asociar a cualquier colectivo feminizado, a las chicas trans o travestis. O sea, es violencia de género. Toda acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bueno, y después tiene un famoso artículo, que es el artículo 3, que dice: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Si nosotros pudiéramos dialogar, digamos, si estuviéramos reunidos, yo les preguntaría cuál es la importancia de este artículo. Parece algo poético, ¿no? Pero en realidad tiene una carga muy profunda, normativa, porque hasta esa época, hasta la CEDAW y también hasta Belén do Pará, hasta los 90, la temática de la violencia intrafamiliar era algo de lo cual no se hablaba, era muy vergonzoso. Las mujeres tardaban muchísimo en denunciar, en contar, en relatar, porque esto pertenecía al mundo de lo privado. Y justamente el feminismo encarnó una campaña, una lucha muy importante con una vieja consigna, creo que se las mencioné en la semana pasada: lo personal es político. Y lo personal es político quiere decir que aquellas cuestiones de la vida familiar que oprimen y cercenan derechos
y cercenan derechos, es una temática que debe ser abordada por el Estado a través de políticas públicas. O sea, que es obligación de los Estados, digamos, abordar las temáticas que hacen a la violencia. Acá preguntan si Belén do Pará es una herramienta que deviene de la CEDAW o es una herramienta aparte. Es aparte. Nosotros tenemos el Sistema Internacional de Derechos Humanos, tiene la ONU, que son las Naciones Unidas, que vota convenciones, tratados, principios, resoluciones, recomendaciones. La CEDAW es un tratado internacional. Por otro lado, nosotros tenemos la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, y tenemos un sistema regional interamericano de derechos humanos, donde está la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA. La Convención Interamericana de Belén do Pará fue votada por la OEA, es regional. Europa tiene su propia convención de violencia y me parece que, digamos, en algunos lugares de Medio Oriente tienen sus propias, hay una convención de Estambul que es muy interesante, digamos, es regional, pero son bastante, yo les decía, la CEDAW habla de la igualdad, de acceso a la legislación y la igualdad civil, social, económica, educativa, entre varones y mujeres. Casi no habla de violencia, mientras que Belén do Pará es una convención regional que está especializada en la temática de violencia contra la mujer y violencia de género. Cada convención, tanto en Naciones Unidas como en la OEA, cada convención tiene un comité de seguimiento. Está el comité de seguimiento de la CEDAW y el comité de seguimiento de Belén do Pará. ¿Para qué sirven estos comités? Bueno, estos comités monitorean en los países el cumplimiento de estas normas. Y además, a ellos se puede llegar a través, en forma personal, o a través de organizaciones sociales, organismos de la sociedad civil, en reclamo del incumplimiento de estos tratados. Así que, bueno, y esos comités hacen protocolos, donde dicen cómo llegar, cómo tramitar esas normas. Miren, el comité de la CEDAW recién lo votamos hace unos pocos años, el protocolo de aplicación del comité de la CEDAW, porque había muchas resistencias, porque los sectores fundamentalistas siempre rodearon todos estos avances de obstáculos, de críticas, así que es muy valioso, hay que valorar estos instrumentos porque son nuestro respaldo frente a cualquier amenaza, ante cualquier reacción. Sigamos adelante, por favor. La próxima filmina. Bueno, el artículo 9 dice, Belén do Pará dice, para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. Ven, acá ya Belén do Pará aporta una mirada más moderna y pensando en los grupos oprimidos. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en una situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Esto de estar en una situación socioeconómica desfavorable es un argumento importante para reclamar derechos. Una mujer, hace poquito un tribunal
del sur, de la Argentina, de Chubut, reconoció el derecho de una mujer indígena anciana que estaba en su vivienda, que es una casita humilde, desde hace décadas, y que la querían desalojar porque esa tierra pasó de manos sin que ella supiera, bueno, y le reconocen su derecho a no ser desalojada en función de su vulnerabilidad. No estaba claro el tema de los títulos, se ve que el juez, como no estaba claro el título y el tema de la propiedad privada es un tema muy complicado cuando hay comunidades indígenas particularmente, una mujer de origen mapuche. Bueno, entonces aplicó este artículo, que además se refleja en otros tratados, en el Pacto de San José de Costa Rica, es el pacto que rige en nuestra región latinoamericana, el Pacto de San José de Costa Rica, que lo voy a agregar en algún momento porque me faltó en la enumeración. Sigamos adelante. Bueno, y llegamos, en función de todo esto, llegamos por fin en la Argentina a la Ley Nacional 26485, que es del 2009, que recoge todo lo dicho hasta este momento, en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, porque es no solamente el mundo de lo privado, es también el mundo del trabajo, el mundo de la calle, ¿no? El ámbito en que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. Esta ley la van a abordar Sonia Santoro y Silvina Lico en las próximas reuniones, así que nosotros no la vamos a ver hoy, para poder detenernos en otros temas. Sigamos adelante. Bueno, y en los últimos años se votó, se hizo una reforma muy importante del nuevo Código Civil en la Argentina, donde hay mucho para decir del nuevo Código Civil, pero por ejemplo, se prohíbe todo tipo de malos tratos y abusos a niños, niñas y adolescentes. Esto es el año 2016, 2015 en realidad, se votó, y en el 2016 se empezó a aplicar. En Argentina hay una tradición de no aplicación de castigos corporales a los niños desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el Código Civil decía, el viejo Código Civil decía que los padres o guardadores podían aplicar correctivos, incluso físicos, decía el Código Civil, correctivos, incluso físicos, para asegurar la buena conducta de sus hijos. Eso se deroga y se incorpora un artículo que habla de la prohibición de los malos tratos y abusos a niños, niñas y adolescentes. Yo creo que les decía también, y si no lo vuelvo a reafirmar ahora, o lo digo ahora, que el paradigma del patriarcado, la visión de opresión y manipulación de los cuerpos femeninos, la utilización de los cuerpos para el placer sexual, para la reproducción, para la transmisión de la herencia, bueno, ese mismo concepto que oprime a los cuerpos femeninos se aplica también con respecto a los cuerpos infantiles y al abuso sexual. Es la misma ideología. Por supuesto, con las diferencias psicológicas y también normativas distintas, ¿no? Pero es un mismo patrón de conducta. El de la violencia de género es aplicable a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y al abuso sexual en la infancia en particular. Bueno, el Código Civil avanza, erradica el concepto de patria potestad. Ya no, así como no decimos, no hablamos más de menores, ahora hablamos de niños, niñas, niñes y adolescentes, ya no hablamos más de patria potestad. ¿Por qué? Porque patria potestad remite a la posesión de que hay un grupo
digamos que posee los cuerpos, las herencias, las vidas de una familia. Es un concepto que está cuestionado, ¿no es cierto?, por la democracia social, la democracia de género. Entonces lo reemplazamos por responsabilidades parentales, cuidados parentales, por ejemplo, ¿no? Y sistemas de comunicación. Ya no se habla más de régimen de visita, sino de sistema de comunicación. Ya no hablamos más de tenencia de los hijos, sino de cuidados compartidos. Y en el tema de la discapacidad se establecen sistemas de apoyo para las personas con capacidades graduales, pero bueno, eso sería un largo tema todavía muy incipiente en Argentina y me imagino que en toda Latinoamérica. Esto es la última gran reforma en materia de derechos civiles y de derechos de las mujeres y de los niños, ¿no? En el tema de infancia, acá me faltó incluir, se los digo, en el tema de adolescencia, el Código Civil argentino establece la diferencia a los 13 años entre niño y adolescente, y además establece que a partir de los 16 años, el adolescente es considerado mayor de edad para todo aquello que tenga que ver con el cuidado de su salud. Esto también es una vieja lucha, para las niñas en particular. Durante mucho tiempo se privó a las chicas de poder acceder al sistema de salud si no iban acompañadas de sus padres o de sus madres. Y la verdad que muchas chicas en conflicto con su vida familiar o abusadas por padres, padrastros, o en complicidad de sus madres, no recurrían a la consulta por temor a ser judicializadas. Entonces, bueno, en Argentina votó un movimiento para posibilitar que niños, niñas y adolescentes accedan al sistema de salud por sus propios medios, sin necesidad de adultos que los acompañen. Nuestra ley de salud sexual y reproductiva en la Ciudad de Buenos Aires establece que la población en edad fértil tiene derecho a acceder a los servicios de salud reproductiva y a los servicios de anticoncepción libremente. Por supuesto que se recomienda a los equipos de salud el contacto con la familia o la familia ampliada, pero la primera obligación es atender a los chicos. Lo mismo está pasando con la interrupción legal del embarazo. Para Argentina, el aborto es legal en casos de violación o en casos de peligro para la salud y riesgo de vida. 3 casos tenemos habilitados para la interrupción legal del embarazo. ¿Qué pasa con quienes resisten esto? Quienes no comprenden o le niegan a los chicos y a las chicas este derecho, y además intentan judicializar para demorar, ¿no? Y para que cuando esté la resolución judicial, ya el embarazo avanzó tanto que es imposible su práctica. Entonces, bueno, por eso es importante el acceso libre al sistema de salud y que los profesionales sepan que la nueva legislación, la legislación de la CEDAW, de la plataforma de Beijing, de los dictámenes del Consejo de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respaldan estas normativas. Así que la primera obligación de los equipos de salud es prestar la atención en salud. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es importante, pero se resuelve después. La situación civil, la situación familiar, etcétera, etcétera. Sigamos adelante, por favor. Vamos con la otra filmina. Bueno, y vamos con los desafíos pendientes. No, la anterior, por favor. Que a esta muchas veces no llego hoy porque por suerte me dieron más tiempo, pero nosotros tenemos una legislación en Argentina, y pienso que toda Latinoamérica tiene una legislación importante que obliga a los estados a garantizar derechos, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que las políticas de ajuste, que el neoliberalismo, que empieza en los 80, que continúa y se profundiza en los 90, y que sigue amenazando
las economías locales y regionales, genera destrucción de los programas y de los presupuestos necesarios para poner en práctica estos derechos. Nosotros vivimos esta contradicción permanente. Tenemos legislaciones avanzadas, pero movimientos económicos, o sea, transformaciones económicas regresivas. Y esta es una discusión que en el movimiento de mujeres siempre está presente, porque las Naciones Unidas empujan estas leyes, pero al mismo tiempo no condenaron los procesos de ajuste estructural, ni condenan la deuda externa, ni condenan las reformas regresivas del Estado. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que para poder avanzar en la aplicación de estos derechos necesitamos más presupuesto económico, más partidas presupuestarias para nuestras políticas públicas y por lo tanto modelos políticos y económicos dispuestos a garantizar los derechos humanos de la población. Entonces, nuestro rol es el de reclamar, el de seguir reclamando, por ejemplo, políticas públicas universales y transversales, con perspectiva de género. Una gran política universal en la Argentina, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos un sistema educativo y un sistema de salud universal, la verdad que eso es un tesoro. Hay un documento de Naciones Unidas, de la UNESCO, que dice la educación es un tesoro, y la verdad que es así, un sistema educativo extendido, universal, es un tesoro para la población. Lo mismo el sistema de salud, ahora vemos con la pandemia la necesidad del sistema de salud, y cómo es necesario sostenerlo, ampliarlo, fortalecerlo. Bueno, en infancia en Argentina tenemos la asignación universal por hijo, la AUH, que es una política universal, casi, no del todo todavía universal. Un ingreso mínimo para los niños de menores recursos. Por ejemplo, esa es podríamos decir que es una política universal. Y actualmente planteamos la necesidad de transversalizar la visión de género en todos los programas de gobierno. Después podemos venir a este tema, volver a este tema en todo caso. Necesitamos el acceso a una justicia ágil e integral. Miren, en este tema, estamos bien de tiempo, ¿no es cierto? Sí. En este tema, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad privilegiada, porque tenemos muchos recursos económicos, porque tenemos políticas públicas activas, porque tenemos una constitución local que se aprobó hace pocos años, en 1996, al calor de Beijing, y con fuerte perspectiva de género, tenemos un centro integral de la mujer por comuna. Tenemos 15 comunas, un centro integral de la mujer por comuna, con patrocinio jurídico, con atención psicológica. Todo esto nos costó bastantes luchas, ¿no?, que se crearan, pero los tenemos. Ahora, solo tienen patrocinio jurídico para violencia. Y si la mujer necesita además seguir el juicio de alimentos o el juicio por divorcio, tiene que ir a otro patrocinio. Y si además necesita asistencia penal, porque el juicio avanzó, la violencia fue grave y fue a penal, necesita un tercer patrocinio. La verdad es un sistema de acceso a la justicia muy complicado, que realmente está plagado de obstáculos. Entonces nosotras estamos reclamando patrocinios jurídicos integrales, en lo civil y en lo penal, por ejemplo. Reclamamos cuando una mujer, muchas veces las mujeres no rompen el circuito de violencia porque no tienen recursos para irse de sus parejas, porque son los proveedores económicos del grupo familiar. Entonces, reclamamos asignaciones para las víctimas de violencia de género a fin de restablecer su autonomía de vida. Y también inclusión laboral real y genuina.
recién ahora, nosotras años con Sonia y Silvina, pero particularmente con Sonia, en la legislatura porteña reclamamos año tras año estas asignaciones económicas. Nos fueron denegadas, porque bueno, tenemos oleadas neoliberales en toda América Latina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires también. Nos dicen que es suficiente, que lo que está basta. Y bueno, y ahora justamente el flamante Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidades acaba de aprobar un programa, que es el programa Acompañar, que establece un subsidio, una asignación económica para las mujeres víctimas de violencia de género. Así que esto lo celebramos, la verdad que lo celebramos porque es un inicio, aún en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis económica, que se avance con esta asignación realmente es un logro muy importante. Y un ejemplo, hay que ver ahora que se aplique, cómo se aplica en las provincias, no va a alcanzar, en la partida seguro no va a alcanzar, pero bueno, es el inicio. En Argentina y en toda Latinoamérica tenemos problemas graves de déficit habitacional, necesitamos políticas sostenidas de vivienda social para las familias y para las mujeres víctimas de violencia de género. Hay algunas medidas de acción positiva que se pueden tomar. Las medidas de acción positiva también están respaldadas por las Naciones Unidas, ¿no? Son aquellas medidas que se toman para compensar una situación de desigualdad. Por eso se aplica una medida de acción positiva. A veces reclamamos una medida de acción positiva para mujeres víctimas de violencia o para el colectivo LGBT para acceder a una vivienda social. Reclamamos capacitación especializada en género para todos los funcionarios del Estado, incluyendo el Poder Judicial. Esto lo reclamamos durante años y logramos la ley Micaela. En el ítem de asignaciones podemos poner programa Acompañar, ¿no es cierto? Como que vamos logrando, de tantas luchas, vamos logrando que se cumplan algunos de estos reclamos. La ley Micaela, para los que no son argentinos y argentinas, Micaela García era una jovencita que estaba en la calle, en Entre Ríos, ¿no? En Concepción, me parece, del Uruguay. En Entre Ríos. ¿Eh? En Entre Ríos, pero no recuerdo la ciudad. En Gualeguay, me parece, en Gualeguaychú, o Gualeguay. En una provincia del sector del Paraná, del litoral argentino, y allí es interceptada por un convicto, un tipo que recién sale de la cárcel, que se le permite salir de la cárcel a pesar de que tenía informes negativos de los equipos profesionales. El juez Rossi, la verdad, una vergüenza, le permite salir en libertad condicional a pesar de tener informes negativos de los equipos especializados. Gualeguay, me dicen acá en el chat. Sí. Bueno, Micaela García fue violada y asesinada por ese delincuente, la verdad que a los 3 días de haber salido de la cárcel el tipo. Una vergüenza, y por eso se generó un repudio generalizado, un pedido de juicio político al juez Rossi que no prosperó, la legislatura de Entre Ríos no lo sancionó, el juez fue absuelto exactamente, dice Andrea Ledesma, que está apuntando muy bien, apuntando y respaldando todo lo que estamos diciendo. La verdad fue vergonzoso, y de allí ese clamor se convirtió en una ley que en homenaje a Micaela García lleva su nombre, que establece que los 3 poderes del Estado en todas las jurisdicciones y niveles deben capacitarse en la temática de género y particularmente de violencia de género. Y esto se está haciendo, despacio, pero se está haciendo, lenta y gradualmente en todo el país. Bueno, el otro gran desafío es la educación sexual integral desde temprana edad, la ESI, Educación Sexual Integral desde temprana edad. Me imagino que debe ser también un desafío en todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque el sistema educativo en estos temas
es particularmente conservador. El sistema educativo, en particular la educación privada, ha resistido fuertemente la aplicación de esta ley. Incluso se ha reservado, yo fui legisladora de la ciudad y participé en muchos debates legislativos, y la presión, y quedó plasmada en alguna parte de la ley, y de la ley de educación también nacional, quedó plasmado el derecho de los establecimientos privados por impartir estos contenidos de acuerdo a su ideario, dicen en general estos textos legislativos. O sea que el sistema privado se reserva el derecho de restringir los contenidos establecidos en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y por eso allí tenemos, tenemos conflictos. Las provincias del norte de la Argentina, noroeste y noreste, son particularmente conservadoras. Hay menos aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Qué plantea la Ley de Educación Sexual Integral? Plantea que desde temprana edad, desde el jardín de infantes, es necesario ir incorporando contenidos vinculados al cuidado, al reconocimiento y cuidado del cuerpo. El reconocimiento de los genitales, el reconocimiento de las partes íntimas del cuerpo, permiten que los niños desde temprana edad puedan cuidarse y puedan evitar y tratar de evitar o contar cuando se los quiere tocar o se los quiere abusar, por ejemplo. O sea, es un mecanismo de prevención del abuso también. Y ya cuando están en primaria, cuando están en secundaria, se incorporan los valores correspondientes a la igualdad entre los géneros, a la no reproducción de los contenidos y de las prácticas y las conductas sexistas y violentas, el respeto por el otro y la otra, el respeto a las distintas identidades de género, el respeto a la sexualidad, el respeto incluso, durante años se nos decía que incorporar educación sexual integral era fomentar la sexualidad temprana de niños y niñas. Se nos decía eso. Y en realidad es al revés. Porque cuanto más se habla con los chicos y las chicas, más se habla, por ejemplo, del consentimiento, que la relación sexual tiene que ser una relación consentida por las chicas y por los chicos, obviamente. En general, tenemos una cantidad de denuncias y de críticas sobre primeras relaciones sexuales no consentidas, donde las chicas pasivamente soportan un avance sexual, quizás en medio de una fiesta, quizá atravesadas por el alcohol, de un varón que sin pedir permiso avanza y con eso reafirma su condición varonil, su masculinidad. En esto hemos trabajado mucho en un protocolo de prevención de la violencia de género en las escuelas secundarias y terciarias de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos viendo cómo las chicas y los chicos también van revisando estas prácticas y van encontrando los micromachismos y los avances sexuales no consentidos como parte de la cultura del patriarcado. Así que eso nosotros lo trabajamos y yo lo valoro mucho, y creo que lo tenemos que seguir trabajando más todavía, aunque la pandemia nos complica todas las tareas y todas las actividades, pero porque es una manera de prevenir la violación, prevenir el abuso sexual desde los primeros años del colegio secundario, desde los 13, 14 años de edad. Entonces es muy importante. Así que por eso estos temas hay que incorporarlos, y por supuesto seguimos luchando por la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. Nos falta completar, llegamos a tener media sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Creemos que si no estuviera la pandemia como estamos hoy, la ley se podría haber aprobado este año, porque ya el propio presidente de la Nación Argentina la ha apoyado, y tiene un proyecto preparado para enviar al Congreso Nacional.
y pensamos que es una última trinchera donde todavía resiste el patriarcado y nos niega el derecho a elegir, el derecho de elegir. Y bueno, y por supuesto trabajamos por una cultura no sexista ni discriminatoria. Y con esto vamos cerrando esta intervención para posibilitar las preguntas y quizás volver a algunos de los contenidos que hayan quedado sin profundizar. Vamos entonces a la ilumina, que es una foto de una movilización preciosa, con amigas entrañables, algunas de las cuales hoy están en el Ministerio de las Mujeres, como Checha Merchán. Es una movilización de Ni Una Menos y en lucha. Somos mujeres unidas que luchamos por nuestros derechos. Y un saludo de la Defensoría del Pueblo. Acá les queda, este PowerPoint les queda, en la última filmina creo que está el mail y el teléfono, el 0800 de la Defensoría, mi mail personal, el mail del programa, que es infanciagénero@defensoría.org.ar, les queda para ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, María Elena. Acá ya tenemos algunas preguntas. Bueno. Que vuelven sobre distintos puntos de tu exposición. Carmen Rojas dice, ante el incumplimiento de nuestro Estado territorial, ¿se puede acudir a estos organismos? Entiendo que se refiere a la CEDAW y a la CID, y a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, el primer escalón, por supuesto que no es sencillo, pero si ustedes se acercan a algún organismo de derechos humanos o algún organismo de derechos de las mujeres, estos organismos están acostumbrados a presentar recursos, notas, frente al comité de la CEDAW, al comité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, en Argentina hemos avanzado mucho en derechos de las mujeres, en legislación, pero por ejemplo, en México hay un famoso dictamen de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte, porque digamos, primero se presenta ante la Comisión Interamericana el recurso, por ejemplo, la denuncia de incumplimiento de los derechos de acceso a la justicia, por ejemplo, en una ciudad determinada, donde no hay justicia o se deniega la justicia. Y se presenta ese recurso ante la comisión, y si la comisión ve que tiene validez, que tiene asidero, que tiene pruebas, lo manda a la Corte Interamericana, que es un tribunal, y ese tribunal resuelve. Por supuesto que no es tan fácil, duran años porque el tribunal, digamos, pide el descargo a la Argentina. Imagínense que el país está acusado, entonces el juzgado lo cita al país. El país tiene que presentar las pruebas de lo que ha hecho en favor de esa denunciante. Y bueno, y después la Corte emite un dictamen. Hay un famoso dictamen que les recomiendo que lo busquen, que una sentencia de la Corte Interamericana que se llama Campo Algodonero, que es la sentencia por la trata de mujeres en Ciudad Juárez, México, uno de los lugares con mayor cantidad de muertes de chicas. Cadáveres de chicas aparecieron en un basural en Campo Algodonero, justamente estaba cerca de allí, creo que es el nombre del lugar. Y bueno, y allí se juzga, en los fundamentos de la sentencia, se responsabiliza al Estado por la falta de acceso de esas chicas y de todas las chicas de la zona, del acceso a la seguridad, a la protección frente a la violencia, a las redes de trata. Es un caso típico de trata de mujeres, de mujeres para la explotación laboral, ¿no? Las maquilas en México.
Así que, bueno, ese es un famoso, y hay muchos otros, por supuesto. Bueno, acá Sandra Vanegas pregunta, ¿cuál es la situación actual de la violencia contra la mujer en el sector rural? Y si conoces qué está haciendo la ONU al respecto. ¿Vos sabés de dónde es esta pregunta? ¿De qué país? Sandra Vanegas, no sé, no dice acá, a ver si contesta en el chat o puede... Porque depende mucho, no sé, yo de lo conozco, en el tema de la mujer rural y de la mujer, había otra pregunta de la vez pasada de las mujeres de los pueblos originarios, del Salvador, pone Sandra Vanegas. Y bueno, es mucho más grave la situación en El Salvador que en Argentina, por ejemplo. Igual, las comunidades de los pueblos originarios en Argentina están atravesadas por múltiples problemas y de acuerdo a la región tienen los indicadores más altos de mortalidad infantil, por ejemplo, los COM, tanto en el Chaco como en Misiones, ¿no? En Santiago del Estero los tonocotés, en el sur los mapuches. Los mapuches, por ejemplo, tienen un tema muy complejo de despojo de sus tierras, porque han sido desalojados brutalmente de sus tierras. Entonces tenemos el problema del acceso a la tierra, tenemos el tema de la falta de agua potable en muchos lugares, y tenemos el tema de las mujeres que sufren una doble opresión, la opresión de los blancos y la opresión de los propios maridos y parejas indígenas. Así que está este tema. En El Salvador yo creo que es mucho más grave porque hay una legislación muy imbuida de principios religiosos. Entonces, la salud sexual y reproductiva no es tenida en cuenta, y además están condenadas por aborto muchísimas mujeres. Muchísimas mujeres. Hay todo un movimiento de lucha por la despenalización del aborto y la libertad de las mujeres que están presas por abortos espontáneos, ¿eh? Así que es grave, más grave que en nuestros países todavía. Acá Luciana Bonfil pregunta cómo puede explicarse que si la ONU ha dictado o adherido a convenciones y tratados para la protección de mujeres, niños, adolescentes a nivel internacional, países miembros, como por ejemplo de Oriente Medio, sigan ejerciendo prácticas de violencia y discriminación hacia esos sectores sociales. Ah, bueno, es una muy interesante pregunta. Con respecto a la compañera del Salvador, vuelvo para atrás un segundo. Si ustedes buscan en Google, buscan en Internet, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre género, sobre violaciones a los derechos de las mujeres y a los niños, El Salvador y Guatemala tienen enorme cantidad de sentencias, mientras que en Argentina hay muchos menos, en Chile hay menos. O sea, hay muchas denuncias presentadas por organismos de derechos humanos y de mujeres de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras. Hay muchas denuncias, muchas condenas, pero pocas efectividades. Hay un problema muy serio ideológico y político en estos países. Y bueno, la otra pregunta es más complicada, pero el sistema de Naciones Unidas abarca el conjunto del planeta. Ahora, desde los años 80, ya en Beijing, cuando se convocan, cuando es convocada la cuarta conferencia, en los 90, ya había una corriente fundamentalista que estaba arreciando en el mundo islámico. Es un regreso, es una ideología, no es así, digamos, los árabes en sus orígenes, en el siglo VII, VIII, IX, tenían los mejores médicos, mientras el resto de la Europa católica era una Europa feudal y atrasada en lo científico. El mundo árabe era un mundo que florecía en lo científico, en lo cultural.
en los médicos, en las artes, las ciencias. Después hubo un retroceso muy fuerte, que bueno, tiene múltiples causas que no vamos a analizar acá, ni yo creo que las sabría explicar tan profundamente o tan rápidamente. Pero bueno, hay un retorno al fundamentalismo, y una visión tan negativa de Occidente, de negar todos los avances científicos y culturales de Occidente, y en eso ubicar a la mujer nuevamente en el rol de subordinación, y negar todo tipo de sexualidad y todo tipo de contaminación con el mundo moderno. Entonces, ¿qué hacen estos países? Han firmado los tratados, pero los han firmado bajo reserva, bajo protesta de una cantidad de artículos. Por ejemplo, en Beijing, la plataforma de Beijing fue cuestionada por los países islámicos, fue cuestionada por el Vaticano. El Vaticano es un Estado que tiene un representante también en Naciones Unidas. Y les cuento que en ese momento es parte de la historia, no de la política, es parte de la historia argentina, estaba Menem en el gobierno, que tenía una alianza muy fuerte con los países islámicos. Y votaban juntos, Argentina, el Vaticano y los países islámicos votaban en contra de los artículos de la plataforma de Beijing que hablaban de los derechos sexuales y reproductivos, del tema de la concepción más moderna de familias, el matrimonio igualitario, por ejemplo. Eso les generaba una revulsión, un repudio muy fuerte. Así que muchos tratados fueron denunciados posteriormente, pero otros son observados. Entonces quizá está aprobado el tratado en general y después hay un montón de artículos observados. Y eso es de cumplimiento no obligatorio para el país cuando está observado. ¿Se entiende la explicación? Sí, ¿no? Sí. Sí. Acá otro tema, María Servidio pregunta, ¿por qué se deja de llamar menores y se pasa a nombrar niñas, niños, adolescentes? Bueno, es una pregunta especial que me la regala la pregunta para que yo vuelva sobre el tema, ¿no? El tema de menores se asocia a lo inferior. Y en Argentina y en todo el mundo occidental, la minoridad se asoció siempre a aquello que tiene que ver con lo irregular, con lo que está fuera de la sociedad, con lo marginal, y también con lo delincuencial. La minoridad abordaba, por la legislación, era la vieja ley de patronato que abordaba los temas de minoridad, de aquellos chicos carentes de familia o en riesgo moral y material, los chicos de la calle, los chicos en situación de calle, abandonados, etcétera, y en conflicto con la ley penal. Entonces, la minoridad se asoció a lo inferior y a lo delincuencial. Entonces, nosotros empezamos a luchar por erradicar ese término, por hablar de los niños y las niñas, nuestros alumnos, nuestras alumnas. En la pedagogía, en la pediatría, en la psicología, no hablamos de menores. Yo no voy a dar clase a los menores, yo voy a dar clase a mis alumnos y a los chicos y a las chicas. Entonces, digamos, y la minoridad se asociaba con la incapacidad también, ¿no? Entonces, bueno, erradicar el concepto de menor implica reconocer que todos los niños, todos los chicos son portadores de derechos y de posibilidades, y que su evolución depende de lo que los adultos hacemos por ellos, ¿no? Bien, acá hay una pregunta de Gabriel Quintupuray. ¿No cree que quienes se oponen al aborto de un hecho abusivo están avalando la pornografía? No se entiende la pregunta, o está mal redactada. En todo caso, le pedimos que la aclare un poquito y que la vuelva a escribir mejor, para no estar hablando
de algo que no es. Ok. Bueno, acá en el chat Gabriela Laxahue dice, ¿podría brindarnos ejemplos de violencia institucional? Sí, claro. La violencia institucional es aquella ejercida por las instituciones estatales o privadas, pero con reconocimiento estatal, sobre, por ejemplo, quienes están albergados o atendidos en esas instituciones. Por ejemplo, las cárceles. Por ejemplo, la violencia que ejerce la policía sobre la población. Violencia de las instituciones del Estado, sería. El caso de las hermanas Mirabal que contábamos es un caso histórico. En Argentina nosotros tenemos múltiples situaciones de gatillo fácil, llamamos acá gatillo fácil, no sé cómo lo llaman en otros países, son situaciones donde la policía, mal entrenada, mal formada, dispara más rápido dispara antes de pensar, antes de reflexionar, ¿no? En vez de cumplir con un protocolo que le ordena pedir la detención de la persona que está, que es sorprendida supuestamente cometiendo un delito, dispara el gatillo, o sea, dispara el arma de fuego innecesariamente, cuando podría no haber disparado. Y entonces tenemos múltiples muertes de jóvenes que ante la orden de detención escapan, resisten, es muy habitual también que los chicos resistan a la autoridad. Los pibes de las barriadas, los pibes de las barras, de los sectores populares, muchas veces resisten la orden policial y eso genera una respuesta desmedida de la policía. Acá me agregan, violencia institucional es también la violencia en los psiquiátricos, este es todo otro capítulo, las instituciones de encierro, los psiquiátricos o neuropsiquiátricos, ya están muy cuestionados, ya se han ido levantando todas esas barreras a través de las nuevas legislaciones, pero es algo que está todavía en revisión. Y me dicen acá, alguien habla de violencia obstétrica, la violencia que se ejerce sobre las mujeres en los hospitales, cuando van a dar a luz, cuando van a parir, o cuando llegan con un aborto espontáneo en curso y las maltratan, y les hacen un legrado o un raspaje sin anestesia, justamente para castigarlas por haber pecado, por haber digamos, tenido una relación sexual y ahora ir al hospital a pedir ayuda. También ustedes van a hablar, ¿no?, en la reunión que viene de los distintos tipos de violencia. Y la violencia institucional, en la ley 26485, que define los tipos y modalidades de violencia de género en nuestro país, hay un punto especial para la violencia institucional desde el punto de vista de género, donde entra la violencia obstétrica y cualquier otro tipo de violencia ejercida por cualquier institución por cuestiones de género. Así que bueno, eso sí lo veremos las próximas clases, y creo que por hoy terminamos. No explicó Gabriel la pregunta, pero en todo caso la podemos ver para la próxima. Así que estamos ya sobre la hora, nos podemos ir despidiendo hasta el próximo miércoles. Así que, no sé, María Elena, si quieres decir algo más. O... No, nuevamente encantada de haber estado en contacto con ustedes, y bueno, y la verdad, felicitar a la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, a la Fundación Sello, por Coepio, ¿no? Coepio, a la Fundación Coepio por esta organización y por todo este empuje. Es muy interesante seguir con estas jornadas. Así que yo me despido hasta cualquier momento.